Ha llegado el momento de conversar con nuestro invitado de este día. Tenemos con nosotros al embajador de Guatemala, Javier Cepeda, y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente, señor embajador? Muy bien, muchísimas gracias por empezar la semana de esta manera en este matutino y pues poder conversar con ustedes y con todo el pueblo dominicano que nos mira por esta vía. Es un gusto realmente. Ya me siento aplatanado. Sí. Gracias por estar con nosotros, embajador. Su embajada se ha puesto más de moda y su país precisamente más que Arjona. Sí, más que Arjonas, precisamente por la situación de las vueltas y este fenómeno migratorio que nos afecta a todo el mundo, ¿no? Sobre todo siempre el hombre nómada desde sus inicios anda buscando mejores vías y Guatemala parece ser que ha sido una de las rutas que ha tomado los dominicanos un poco desesperados por llegar al sueño americano, ¿no? En ese sentido, la gente ha reaccionado un poco, no ha comprendido el que se le vaya a pedir visa a los dominicanos para entrar allá por este fenómeno. ¿Usted pudiera ayudarme para entender por qué la razón de la medida? Bueno, la verdad que no es la mayoría de la gente. Yo le podría decir que la gran mayoría de la gente ha reaccionado positivamente. Algunos en redes sociales que han escrito algo en contra mío, el canciller mío, y los invito a ellos a que me llamen y que podamos conversar, a los que hablan por redes sociales, a menos que sean los que se le está cayendo el negocio, que puede ser. Algo que es muy importante es entender que esta medida no es tomada en contra de los dominicanos ni de algún grupo en particular de dominicanos. Es un tema de seguridad nacional que se ha tomado en Guatemala también con países como Ecuador, Venezuela, con algunos países de Centroamérica se están tomando otras medidas, porque definitivamente lo que está pasando es que se está usando a Guatemala como un puente de paso para ir al norte, al sueño americano, que lamentablemente se escoge por un sueño dominicano que también existe, que también hay, pero a veces uno se deja llevar por lo que le comentan o las percepciones. Algo que también creo que es importante comentar es esta medida no está hecha para todos los dominicanos. Los dominicanos que tengan visa americana, mexicana, canadiense y la europea pueden seguir entrando sin ningún problema y sin tener que sacar la visa. La visa lo que está haciendo es tratando de filtrar un poco y de minimizar esa cantidad de inmigración irregular que se está haciendo utilizando a Guatemala como un país de paso. Y es una medida que es absolutamente técnica, no es política. Y económicamente ese flujo no deja algo de recurso económico. Puede ser muy poco, y aunque dejara económicamente, pero hay que respetar las leyes, hay que fortalecer la certeza jurídica y la institucionalidad de nuestros países. Los números lo dicen, ¿no? Voy a leer algunos números que tengo oficiales que me ha mandado Guatemala. Dice que de los meses de enero a diciembre del año 2022 ingresaron 21.374 dominicanos. De esos 21.104 dijeron que habían llegado ahí por motivos de turismo, es decir, que tenían que tener garantizado el regreso. Y únicamente se registraron 4.689 salidas. Es decir, que hay un gap ahí de 17.000 y algo. Que ojo, puede ser que algunos sí se hayan quedado a vivir en Guatemala de manera legal por temas de familia o por temas de trabajo. Algunos otros que también de manera legal utilizaron Guatemala para ir a migrar a otros países. Pero debe haber un buen monto de personas que han llegado. Y bueno, y si a eso le sumamos los 2.393 que fueron regresados por ser inadmisibles en Guatemala por no llevar la documentación o los requisitos básicos, pues definitivamente había una voz de alarma, una luz de alarma que había que prender y había que tomar este tipo de decisiones, como digo, respetando el tema de la soberanía y la seguridad interna también, porque utilizar a Guatemala como un país de paso también genera problemas con los demás países del norte, adentro de la misma Guatemala, y los temas de seguridad que a veces, en algunos casos, van también infiltrados algunas otras personas que podrían tener algún otro tipo de intenciones. Pero, como repito, no es una decisión tomada específicamente en contra de los dominicanos de ninguna manera, es una decisión, como digo, ya se tomó para otros países. Segundo, es una medida temporal. Esperamos que de aquí a octubre se puedan revisar los resultados que se han tenido.
y por otro lado no es para todos los dominicanos, es para los dominicanos que no tienen visa americana, mexicana, canadiense y europea. Okay. ¿Cómo, señor embajador, cómo es la temática? O sea, ¿cómo hicieron el levantamiento? Y supongo que personas que hacen este tipo de operaciones, ¿verdad?, para trasladar en este caso a los dominicanos hacia México, Estados Unidos, van a tomar medidas. O sea, ¿ya tienen a esas personas o lo han detectado quienes están haciendo ese trabajo allá en Guatemala desde las fronteras? Porque no es tan solo evitar. El levantamiento es únicamente por la vía oficial. Tanto la Dirección de Migración de acá como la Dirección de Migración de Guatemala registran. También, digamos, aquí hay registrados que guatemaltecos a República Dominicana en el año 2021 ingresaron 3.461, en el año 2022 13.673. Es decir, sí ha aumentado un flujo grande de guatemaltecos. Evidentemente el guatemalteco que viene acá no viene para utilizar a Dominicana para irse al norte, porque para eso tiene Guatemala, si es que se quiere hacerlo. El guatemalteco que viene acá viene para hacer negocios, turismo, inversiones, etc. Entonces, eso es la forma como se ha detectado y como se han levantado esos números, de manera oficial y de acuerdo a los institutos o las instituciones de migración de cada país. Ahora, en relación a cómo se lleva a cabo y cómo se detecta, o sea, no hay que olvidar también que esta migración irregular no es un tema de casualidad, no es un tema de un juego. Existen estructuras internacionales que, junto con el tráfico de armas, el tráfico de personas, el contrabando, el narcotráfico, son parte de esas estructuras del crimen organizado y que se aprovechan de la necesidad de la gente, de las personas, para incitarlo a hacer este tipo de actividades. No es algo que se da en Guatemala por casualidad o en Dominicana, no, son estructuras internacionales que están en algunas formas detectadas, en otras formas no, porque también son estructuras que una vez se toman ciertas medidas, buscan algunos otros caminos alternos para seguir operando. Entonces, sí han habido momentos en los cuales, entrando algunas personas en migración en Guatemala, se les detecta que reciben una llamada porque hay un bus que los está esperando afuera, o que el coyote les está esperando, o sea, pero esto nace, inclusive han habido vuelos que se han visto en los cuales hay una persona que dirige a 8 o 10 personas que van adentro del vuelo. O sea, no es una casualidad, no es algo nuevo. De hecho, el tema de la migración a nivel mundial es uno de los temas, junto con la agenda del cambio climático y la seguridad alimentaria, son los 3 temas que están puestos sobre la mesa de la Agenda 2030, los ODS. Es un tema que sobrepasa algo que pueda hacer Dominicana y Guatemala. Esto es un fenómeno mundial. Después de la pandemia también se ha dado el fenómeno de la migración. La semana pasada en la Unión Europea se reunió y están empezando a evaluar medidas para que dentro de los mismos países de la Unión Europea puedan estarse dando algunas medidas precisamente para replicar otra vez las visas, etcétera, porque el tema de la migración irregular es un tema de la agenda mundial. Estos coyotes también supongo que hay guatemaltecos, ¿verdad? Entonces a eso voy, o sea, han detectado para sancionar a esas personas, porque para saber, por ejemplo, el flujo, también tienen que hacer una investigación de campo. Hay de todo tipo de nacionalidad, no solo guatemaltecos, como les digo, es una estructura. Sí, no, yo digo para llegar a su país, hay mexicanos, tal vez. Y hay esfuerzos conjuntos que también se hacen entre los gobiernos de Centroamérica, Guatemala, México, Estados Unidos, para ir detectando esas estructuras y precisamente una vez detectadas, como le digo, muchas veces estas están ligadas con otros actos delictivos que entonces tratan de ver de qué forma obviamente se les da seguimiento por la vía legal. Okay. Mire, embajador, es preciso recalcar y señalar que estas medidas son medidas transitorias, que no es que se ha revocado ese acuerdo que hay entre República Dominicana y Guatemala de no solicitarle visado a los dominicanos. O sea, es bueno señalarle que su gobierno ha tomado esta medida dada la situación, que no es que se ha revocado realmente esos acuerdos que hay entre ambas naciones. Y otra preguntita es, ¿de qué cantidad más o menos de dominicanos tenemos registrados residentes en Guatemala? En Guatemala, de dominicanos en Guatemala, no tengo el dato exacto, pero creo que no llegan a los 1,000. Guatemaltecos residentes en Dominicana son alrededor de los 1,200. 2.200. 1,200. Ah, 1.200. Sí. De los cuales hay una gran cantidad que están queriendo hacer sus trámites para tener una residencia acá,
pero lamentablemente la ley dominicana es un poco complicada en ese sentido, obliga al guatemalteco o a cualquier extranjero a ir a su país a hacer parte del trámite, es decir, a sacar un sello o algo, lo cual con una familia de 5 personas viajar a Guatemala, y más con los precios que estaban hace un tiempo, era realmente imposible. Entonces ya estamos en conversación con las autoridades de migración dominicanas para ver cómo se puede facilitar o encontrar un mecanismo para que la mayor parte de guatemaltecos estén pues ya con sus residencias, porque les gusta Dominicana claro. Es un país que le abre la puerta a uno de una manera encantadora y donde dan ganas de quedarse a vivir y sembrar raíces, como decimos. ¿Y la medida es transitoria, no? Sí, la medida es transitoria. Esperamos que estos estén midiendo los resultados en cada 3-4 meses y de aquí a octubre pues poder tener una lectura un poquito más clara en qué se puede hacer. Embajador, en términos de relaciones comerciales, culturales entre ambos países, ¿qué atractivos, digamos, tiene Guatemala que pudiéramos en conjunto hacer algunos tipos de acuerdos? Porque tengo amigos guatemaltecos vinculados a los temas de generación hidráulica, de electricidad, y parece que ustedes han tenido buena experiencia, incluso más que muchos países, ustedes llevaban la delantera durante años. ¿Cómo anda eso? A ver, tal vez empezando por la relación comercial. La relación comercial entre Guatemala y República Dominicana ronda alrededor de los 229 millones de dólares. La balanza comercial está girada un poco más hacia Guatemala, el 80% de Guatemala, el 20% Dominicana. Ese es uno de los retos que tenemos por delante. Lo hemos hablado con algunos personeros de Pro Dominicana y algunas otras instituciones acá, cómo hacer un poquito más balanceada, valga la redundancia, esta balanza comercial. Hay muchas oportunidades y de hecho cuando el presidente de la República en octubre de 2021 me llama y me solicita que si lo puedo apoyar en el servicio diplomático, los 3 ejes son fortalecer el comercio, la inversión y el turismo entre ambos países. Hoy por hoy, así como ustedes tienen como dominicanos una gran ventaja o un gran adelanto sobre nosotros en temas turísticos, zonas francas, infraestructura, puertos, aeropuertos, nosotros como Guatemala tenemos también un gran avance en el tema, una gran ventaja en el tema eléctrico. Tenemos una ley de energía eléctrica que data de hace más o menos 25 o 27 años, que le ha dado mucha certeza jurídica al sector eléctrico, lo ha hecho muy competitivo y nos hace tener las tarifas más bajas de toda la región. Y no solo las tarifas más bajas, un servicio ininterrumpido, cosa que no sucede necesariamente en Dominicana, donde a veces hay una constante baja y pérdida del servicio eléctrico. Entonces, ahí hay mucho que podemos nosotros generarles a ustedes como aprendizaje, así como nosotros podemos aprender mucho de ustedes en temas de, como les decía, turismo. Es impresionante lo que ustedes tienen. En zonas francas van muy adelantados, y no solo zonas francas, sino que todo lo que va alrededor, la infraestructura vial, los puertos, aeropuertos. Entonces, creo que estamos en un momento oportuno. Cuando el presidente me llama y me dice eso, digo, sí, ok, perfecto, pero ¿cómo poder fortalecer el comercio, la inversión y el turismo si no tenemos conexión directa? Entonces ese fue el primer reto, la conexión directa, que se logró en septiembre del año pasado con la línea aérea Arayeta, se logró hacer la interconexión directa. Esto complementa con los vuelos que habían de forma indirecta a través de Copa, y eso hace que se genere mucho más flujo. Ahora el siguiente tema es inversión. Estamos cabalmente en algunas conversaciones con cómo llevar inversión dominicana también a Guatemala y viceversa, porque aunque ya hay bastante inversión guatemalteca acá, más de la que hay de dominicanos allá, hay todavía oportunidades para seguir adelante. Y el otro tema es el comercio. Pues estamos generando actividades en las cuales podamos generar mayor relación comercial entre Guatemala y República Dominicana. Y aparte estamos haciendo otro tipo de actividades porque queremos subirle el volumen a Guatemala en Dominicana y que la percepción también cambie un poco y que vean todo lo demás que ofrecemos más allá de lo que es la parte etical y antigua, que es lo que tal vez más se mira. Guatemala a nivel turístico tiene oportunidades para hacer senderismo, subir volcanes, turismo de bodas. Hay 3 dominicanos que se han casado con 3 guatemaltecas en los últimos 3 meses en Ciudad Antigua, Guatemala. El turismo de convenciones, el turismo médico,
un lago de Atitlán, hay tantas cosas. La más ciudad de Guatemala es la ciudad más cosmopolita de América Central y realmente pues ofrece muchos atractivos más allá de lo tradicional. Guatemala, digamos, ha cambiado su marca país. Hasta el año pasado era corazón del mundo maya, porque Guatemala es el corazón del mundo maya, pero es eso y mucho más. Ahora la nueva marca país nos habla de una Guatemala asombrosa e imparable, y queremos promocionar precisamente a Guatemala para darle un poco de cambio a la percepción, o subirle un poco el nivel, y hacer de Dominicana y Guatemala un turismo multidestino, donde el que viene a hacer turismo acá, o el que quiere hacer turismo acá, local o internacional, pueda combinarlo con el turismo de más de 3.000 años de historia que ofrece Guatemala, y toda una serie de temas, la Guatemala moderna, la Guatemala del Caribe, la Guatemala... hay distintas Guatemalas dentro de una misma Guatemala que se pueden disfrutar dependiendo del gusto de la persona. Bien. Señor embajador, volviendo al tema migratorio, por ejemplo, el tema de los ciudadanos guatemaltecos. No es de ahora que hemos visto la migración de su país hacia México y Estados Unidos. Recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba Donald Trump, los niños, a veces los padres lo enviaban hacia Estados Unidos solos, y veíamos cómo ellos mismos, cuando llegaban a Estados Unidos, lo tenían dentro como de una celda, una pequeña celda, y eso llamó la indignación totalmente del mundo. ¿Cómo ustedes tal vez en ese entonces tomaron algunas medidas? ¿Cómo se sintieron al ver que ciudadanos de su país eran tratados de esta manera? Niños separados de su madre, que lo tenían en jaulas como que si fueran, disculpe la palabra, animalitos, de manera inhumana. Me gustaría saber su opinión con relación a eso y la medida que como país y el apoyo que ustedes le dieron a esos ciudadanos, y también para evitar ese cruce de ciudadanos guatemaltecos hacia Estados Unidos. Usted toca un punto muy importante. Hemos hablado del tema de seguridad. No sé si tocamos el tema de lo que también cuesta, o sea, unos reportajes que salieron hace unas semanas en algún medio acá en República Dominicana comentaban que la gente paga entre 8 a 12 mil dólares sí, por esa travesía. Impacta el tema de seguridad, impacta lo económico, pero más que todo, lo más importante es eso que usted está mencionando, el poner en riesgo la vida de las personas de esa manera. Y aparte del maltrato, o sea, la suerte que tengan de llegar, y si llegan, en qué condiciones, si es que llegan. Si no es que se quedaron en algún accidente que ha habido, o en las condiciones como los llevan. Entonces, eso es algo que es muy importante. Nosotros en Guatemala tenemos distintas instituciones que se dedican a dar capacitaciones y albergues a los guatemaltecos para tratar de evitar que sea un incentivo. Porque al final la gente migra, en algunos casos por ignorancia, en algunos otros casos por un espejismo, y obviamente todo bajo el punto de vista de falta de oportunidades. Pero falta de oportunidades también, creo que en eso se requiere mucha conciencia al ciudadano, que si bien es cierto, puede uno sentir que tiene falta de oportunidades, pero no sé si vale la pena poner en riesgo la vida o de las personas, o de la familia, o de uno propio, por encima de esa falta de oportunidades. Y evidentemente ahí creo que para resolver esas problemáticas sociales que tenemos en nuestros países, lo más importante es tener políticas económicas que generen oportunidades de empleo al emprendedor, al informal, y que incentive a todas estas personas a buscar quedarse en casa, y no el camino más fácil, entre comillas, que era arriesgar la vida de las personas. ¿Qué hizo su gobierno en este sentido? Y discúlpeme la insistencia. Cuando estaba Donald, cuando vieron ese trato de los guatemaltecos cuando llegaban a Estados Unidos de manera inhumana, ¿cuál fue la reacción de su país? Hay un programa en Guatemala que se llama la Casa del Migrante, que no es del gobierno, pero sí está dedicado y tiene el apoyo del gobierno para poder concientizar al guatemalteco, o en este caso no solo al guatemalteco, porque también están las famosas caravanas de migrantes, algunas de ellas salían de Honduras, perdón, y ahí iba gente de mucha nacionalidad. Entonces la idea es, antes de llegar a la frontera, hacerle la conciencia de que es mejor que retornen, o es mejor que se queden en sus hogares antes de tomar el riesgo de tener que arriesgar su vida. Y evidentemente hacer un poquito de acompañamiento a estas personas para concientizar, y son programas de educación y de hacer conciencia de cómo
más allá de buscar una oportunidad, es poner en riesgo lo más valioso que uno tiene, que es la vida. Así es. Sí. Embajador, las relaciones entre Guatemala y República Dominicana siempre han sido unas relaciones muy armoniosas, excepto pequeño inconveniente político en 1947 con el presidente Trujillo y Juan José Arévalo. Pero después de ese impasse, las relaciones comerciales y turísticas y de visita de Guatemala y República Dominicana siempre han sido muy armoniosas. Incluso el año pasado registró 229 puntos, para ser exacto, 229.4 millones de flujo comercial. Y principalmente ese flujo comercial es en alimentos, bebidas y medicamentos específicamente. Y creo que también tiene que ver con asuntos de los comercios, con vidrio y otros renglones más. Pero específicamente son medicamentos que desde el 1990 pues se trae a República Dominicana. ¿Es así? ¿Esa parte? Así es. Y hay otro gran área de oportunidad. Pero sí son alimentos y bebidas. Es una de las que del comercio más fuerte que existe, farmacéutico también. La parte de plásticos y vidrios, todo lo que es la parte de envases también. De envases, es fuerte. Y áreas de oportunidad, a mi juicio, de lo que he visto acá, es el área de moda, con todo lo que es vestuario y textiles que tiene Guatemala, toda la parte de maquila, que Guatemala es muy fuerte, pero ahí en esa área aquí es un país que se le pone mucha atención a la parte de la moda. En Guatemala, ahora con el colorido que tiene Guatemala, se hacen muchos artículos, bolsas para mujeres, zapatos. Esos asuntos artesanales. Algunos son hechos artesanalmente, ahora ya algunos otros ya trascendieron un poquito a una forma más industrial, pero con motivos o con toques o con colorido típico de Guatemala, que ha gustado mucho en la moda a nivel mundial. Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad también. El tema energético, como bien lo mencionaba, también es algo que hay mucha oportunidad acá y que ya hay inversiones guatemaltecas en el sector, como les decía, de alimentos y bebidas. Hay el molino, está la parte de los ingenios, hay algunas otras industrias más. Hace pocos años entró también aquí la industria de pinturas guatemalteca, que tiene una fábrica acá. Tenemos otro negocio que se inauguró el año pasado, que es de bodegas, pero bodegas en pequeñas escalas, como bodegas para las familias cuando no tienen espacio en las casas donde guardar cosas, entonces se alquilan bodegas. Es algo muy utilizado en Estados Unidos. O cuando uno empieza de pequeño o mediano empresario y en vez de poder tener una bodega muy grande, entonces comienza alquilando una bodega pequeña y va creciendo poco a poco conforme va creciendo el mercado. O sea que sí hay bastante creatividad en guatemaltecos que están entrando acá. Hay otra empresa que está entrando, una o dos empresas que se dedican a la emisión de facturas electrónicas, que esas ya van a ser obligatorias este año aquí en República Dominicana. Y con la experiencia de Guatemala están montando acá empresas. Tenemos otros que fabrican helados Sarita de Guatemala. O sea que hay una diversidad. Mucho el comercio. Mucho comercio. Se ha activado mucho. Aquí en Dominicana lo que pasa es que un país que no ha parado con la pandemia, que tiene una inmensidad de turistas que vienen, 8 millones de turismo que vino el año pasado, más el 1,5 millones de cruceristas, como le llaman. O sea, sí es un mercado donde hay mucho consumo y uno lo mira. Mire, ustedes tienen una gran riqueza étnica también, y de hecho estaba mirando que hay una correlación, o sea, políticamente las etnias tienen mucha fuerza en Panamá. Incluso en las decisiones políticas presidenciales hay grupos bastante poderosos, digamos, con mucha representación étnica de las bases. ¿Cómo se maneja ese tema político, esa correlación de fuerza en Guatemala? Bueno, Guatemala tenemos ya más de 30 años de tener una democracia que se le ha dado seguimiento y continuidad. Es un país, sí, plurilingüe y multicultural, como le llamamos nosotros, y multiétnico. Y sí, son más de 20 etnias, lo cual hace que también en los momentos políticos de elecciones, para tener su representatividad, este año que tenemos elecciones, van a haber alrededor de 20 a 25 candidatos de distintas denominaciones y formas de
ideologías de pensamiento, pero eso es parte de la democracia, parte de la democracia. Pues aquí tal vez son más sólidos, no es tan amplio el espectro, pero es parte de la riqueza cultural y que nos hace poder sentarnos a conversar indistintamente de la ideología que tengamos, pero con un objetivo común que sea sacar adelante al país y generar muchas más oportunidades y crecimiento para todos los guatemaltecos. ¿Cuántos habitantes tienen y qué representa las remesas de la diáspora de ustedes? A ver, solo para hacer las comparaciones, Dominicana tiene alrededor de 48,000 kilómetros cuadrados, Guatemala tiene 108,000 kilómetros cuadrados, Dominicana tiene 10-11 millones de habitantes, Guatemala tiene 17 millones de habitantes. Nosotros recibimos alrededor de 8,000 millones de dólares de remesas. Ustedes creo que todavía están un poquito, yo creo que subieron a 12,000 millones de dólares de remesas. Sí es, diría yo, la fuente de ingresos más grande de remesas que tenemos en Guatemala. Es el ingreso de remesas por la diáspora, cabalmente, los hermanos. Embajador, nuevamente con el tema migratorio, disculpe. Usted sabe que ahora mismo se está viendo, como usted dice inicialmente, el flujo migratorio en los países de Latinoamérica. ¿Qué usted cree que se deba hacer, o más bien reforzar los países para evitar tal vez el flujo migratorio y de una manera u otra, unos con otros, el poder apoyarse? Porque hay una situación mundial. Por ejemplo, tenemos el caso de los nacionales haitianos también, que han acudido, por ejemplo, hacia Estados Unidos, hacia México, los mismos venezolanos, que también ustedes tuvieron un gran porcentaje de migrantes que recibieron en el año 2021 y 2022. ¿Qué falta para reforzar y para darle tal vez más apoyos a estas personas que no quisieran salir de su país, pero no tienen de otra que hacer? Como le decía, la mejor política social, porque es un problema social, es tener una buena política económica. Hay que generar políticas de largo plazo que trasciendan gobiernos y que puedan permitir a los habitantes, indistintamente del país donde sea, a darles seguridad, certeza jurídica, seguridad para ellos también, y un empleo que idealmente sea un empleo formal. Lo que, en países como los nuestros, los índices de informalidad son muy altos, y entonces el emprendimiento, en el caso de Guatemala, que es uno de los países con mayor nivel de emprendimiento en el mundo, pero sea un emprendimiento por necesidad más que por convicción. Y entonces suele pasar que los índices de fracaso también sean muy altos. Entonces, si nosotros no fortalecemos con políticas, por un lado políticas de Estado de gobierno, pero por otro lado de la mano con el sector privado, políticas de visión de largo plazo y acciones que le generen certeza de poder tener la seguridad de un trabajo digno, un trabajo estable y con visión de largo plazo, la gente va a seguir optando por este tipo de opciones, además de que hay estructuras, lo que hablábamos con anterioridad, que se dedican a hacer de esto, que es algo irregular, entre comillas negocio, no lo podría llamar negocio, pero sí una forma de ganar dinero, porque un negocio es algo legítimo. En cambio, esto es una forma de ganar dinero aprovechándose de la necesidad o del vacío que tienen las personas. Mire, embajador, desde hace unos años Guatemala se está abriendo al mundo, principalmente en el comercio, y no se han detenido. Incluso ustedes han tratado de hacer un tratado de libre comercio con varios países de Europa. Ya han comenzado ustedes esa apertura. Ha habido una apertura comercial en ese sentido. De hecho, se han retomado algunos tratados que estaban pendientes, como por ejemplo el de Canadá. Aún todavía no se ha terminado de cerrar, pero Canadá es uno de ellos. Y hay algunos países de Europa y algunas regiones de Europa donde también se está tratando de dar seguimiento. Y parte de esto también ha nacido con que se han abierto embajadas en otros países donde no teníamos presencia, Europa, Asia, para ir abriendo esas puertas de oportunidad. Y sobre todo, pues ahora, tanto la pandemia como lamentablemente la guerra de Ucrania y Rusia, pero pues también abren algunas oportunidades para ofrecer a Guatemala como un país para... Lo que nosotros visualizamos es hacer de Guatemala un como hub de Centroamérica, y de acá, de Guatemala, partir hacia Dominicana, y que Dominicana se vuelva nuestro hub para el Caribe y el resto del mundo, aparte del mercado dominicano. Esa es un poco la idea que traemos, pues con la misión que traigo, y esperamos poder
entrelazar así los lazos entre Guatemala y Dominicana. Qué bien, mire, nosotros tenemos un Juan Luis Guerra, que es un embajador musical. Tengo ganas de conocerlo, por cierto. Bueno. Es una de mis tareas pendientes personales. Bueno, tendrá esa oportunidad. Me parece una persona, como persona, aparte como cantante, me parece, como artista. Tremendo hombre, me parece una artista, persona espectacular. En el caso de ustedes, tienen un Arjonas que es conocido globalmente por ese estilo sui generis de él. ¿Cómo lo percibe en Guatemala ese artista? Es uno de los orgullos que tiene Guatemala. Ricardo Arjona, sin duda alguna, es uno de los orgullos que tenemos. Y cuando uno ve su historia, cuando uno ve su recorrido, se da cuenta que no hay imposibles en la vida si uno se propone ciertas metas y ciertos retos. Y así como él, pues tenemos ciertos temas o personas con los cuales también nos sentimos orgullosos. Y hay gente que tal vez es más héroe anónimo, pero también gente como Ricardo, que es un tipo que ha puesto el nombre de Guatemala en alto. Sí, ahí en Nueva York conozco a grupos que hacen viajes solo para ir a conocer la casa y el barrio donde nació Arjona. Sí. Qué interesante. Ahí en Antigua Guatemala, cerca de Antigua Guatemala, ahí nació él. Sí. Señor embajador, ¿cómo ha sido su experiencia aquí en República Dominicana? ¿Qué le ha gustado? ¿Qué no le ha gustado? ¿Qué ha comido? ¿Qué no ha comido? ¿Qué espera? ¿Qué ha conocido? ¿Cómo ha sido su experiencia aquí como embajador? Una experiencia muy interesante. Yo no soy embajador de carrera, yo soy como... Viene del sector privado, ¿eh? Sí. Yo soy embajador a la carrera, no. ¿Cómo? Así le dicen a los que no somos de carrera. Pero el hecho de venir del sector privado me ha ayudado mucho a entender. Yo ya conocía a República Dominicana por mi trabajo anterior. Que allá, o sea, en el sector privado, ¿qué manejaba? ¿Empresario? Yo trabajé 18 años y medio en publicidad, 7 años y medio en relaciones públicas, y los últimos 13 años de mi vida los trabajé como director ejecutivo de la Cámara de Industria en Guatemala, el equivalente a la ARD. Yo había salido de Cámara de Industria porque dije, con esa experiencia voy a poner mi empresa. En agosto del año 2021 puse mi empresa y empecé, ya estaba trabajando cuando ¿Su empresa sobre? Consultoría en temas de comunicación, también estratégica, empresarial, todo esto. Y ya iba caminando cuando en octubre 19 de 2021 recibo la llamada del presidente de la República, donde me dice, te va a llamar el canciller para ver si nos das la oportunidad de servir en el servicio diplomático. Yo le respondo, bueno, presidente, sabes que yo llevo a Guatemala en mi ADN y lo mío es el servicio, voy a hablar con el canciller. Hablamos con el canciller, todavía fui a Washington a tomar un curso que estaba tomando y en noviembre le confirmé y de ahí vino todo lo demás. En diciembre me dan el beneplácito, en enero me juramentan, el 22 de febrero estoy acá, 25 empiezo oficialmente, 14 de marzo presento mis copias de estilo al canciller y el 21 de mayo le presento, de abril presento mis cartas credenciales al presidente Abinader. Y pues bueno, de ahí empezamos ya toda esta cosa. ¿Cómo ha sido su experiencia aquí? ¿Con los dominicanos? Los dominicanos son las personas sumamente alegres, sumamente... es increíble. Aquí se cae una corcholata y comienza a bailar la gente. Habilidad que no tenemos todos los guatemaltecos. No, gente muy alegre, experiencias interesantes. Irse a meter a ver un juego de pelota, eso hay que hacerlo. Esa es una experiencia religiosa, como dice la canción. Ir a un colmado, pasar un tiempo en un colmado. Sí. Se ha ido a colmados también, ha compartido su cervecita. Todo, me encanta. Cerveza al presidente, me encanta. Es una forma de conocer. Claro. A ver, yo creo que al final, antes de ser profesionales, somos seres humanos. Claro. Entonces, uno no puede perder esa perspectiva. El hecho de ser diplomático es un privilegio que estoy teniendo en este momento, pero al final es lo que yo puedo aportar como ser humano estando en Dominicana, más allá de lo profesional, y también lo que yo puedo aprender como ser humano. Entonces, compartir esa parte me gusta. También entiendo que la diplomacia no solo se hace en la ciudad capital, también hay que conocer distintos lugares. He conocido el típico destino que es obviamente Punta Cana, Bávaro, pero aparte Punta Rusia, Pedernales, Juan Dolio, Valle de las Águilas. O sea, ya hemos ido conociendo un poco algunos lugares. Evidentemente la parte, me han hablado mucho de las montañas, no es que no las quiera conocer, pero es que en un lugar como esto, donde hay tanta playa, creo que, y nosotros que carecemos de playas, pero sí tenemos montañas, no es que desprecie a las montañas, por ahí iremos en algún momento dado, pero
el frito de Jarabacoa, Constanza. pues, lo tengo en Guatemala no tengo. ¿Y la comida le ha gustado? Sí, tiene de todo, una comida muy exótica, pero el mondongo ha sido lo que más me ha... ¿Mondongo? Sí, ¿Cómo? buenísimo, bueno. Qué bueno, señor embajador. Solo un temita, y a usted le va a interesar lo que voy a decir para cerrar el tema de la migración. Sí. Cada vez que participe en un programa como esto lo digo. Guatemala es como una mujer, como una dama. Le gusta que la visiten, que la conozcan y que se enamoren de ella, no que la usen. Ay. Y para los los pocos que estamos usando a Guatemala como un paso, es para quienes va esta medida, para que reflexionen, que no se expongan, sino que se enamoren, que visiten, que conozcan Guatemala. Así es que los esperamos con los brazos abiertos a todos. ¿No fue negativa la reacción de la medida del gobierno dominicano? Inmediatamente dijeron, espérense. ¿El gobierno dominicano? Sí, ante la medida. Creo que he entendido que es un tema que es puramente técnico, de seguridad nacional, y no debieran de haber razones por las cuales se aplique la reciprocidad, pero sin embargo somos totalmente respetuosos de cualquier decisión que tome el gobierno dominicano. Si quieren aplicar la reciprocidad, no le vemos ningún problema. Pero creemos que hay suficientes argumentos para entender que es una medida técnica y no es política. Bueno, señor embajador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos, ¿verdad?, nuevamente tenerlo aquí, y que siga disfrutando de nuestro país. Y como que dice, ya tú sabes. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.